dado en el audio. El día de mañana lo quiero programar el examen, por favor. En el caso de ustedes, como tenemos mañana el horario de 9 a 10, tal vez podríamos aprovechar con ustedes ese horario. La siguiente semana ya estaríamos entrando para lo que es el 5. Entonces, en esta semana que viene ya tendríamos que dar el examen final del bimestre, ya que para el 12 de julio, según calendario, debemos de ingresar al receso académico. Entonces, estaríamos dándolo el examen la semana que viene. En sí sería hasta donde logremos avanzar hoy. Ya, no sé si tienen alguna consulta. Las notas, los profesores no podemos inventarnos la nota, por eso se hace una pregunta. ¿Alguna consulta, compañeros? Licenciado, buenas noches. El examen es teórico de las funciones que hemos investigado, ¿verdad? A ver, eso estaba viendo, ¿no? Estas horas. Sí va a ser la parte teórica de las funciones, pero sí va a haber 3 o 4 preguntas. No, se van a ver ejercicios de análisis, cosa que no debería de sorprenderles a ustedes porque ya han dado un examen práctico. No se les va a pedir que resuelvan, ya va a estar resuelto. Solamente van a tener que llenar de acuerdo al análisis. Van a tener ya las respuestas. Y eso es lo que va a contener el examen. Va a tener preguntas referentes a la investigación que han hecho de todas estas funciones que les he pedido. Y también va a tener cierto análisis para que puedan responder algunas preguntas, que son, por no decirlo, semiprácticas, porque va a tener una pregunta en la que ya les va a dar respuestas y solamente seleccionar. Pero eso solo es análisis, nada más. No tienen por qué hacer en una hoja de Excel ningún ejercicio. Otra consulta más. Ya. Les he mandado el video de esta función. Les solicitaría que lo revisen, por favor, porque esto es contenido del examen de la siguiente semana. Vamos a avanzar el día de hoy lo que es la función buscar B. Respecto a lo que es el concepto de la función, como su nombre lo dice, realiza búsquedas a un valor que uno le da para que busque dentro de una matriz. Y la respuesta que entrega tiene una relación con el valor proporcionado. Enseguida vamos a entender esto. Pero la idea es que tú tienes que darle un valor para que ese valor se busque dentro de la matriz y el resultado que te va a devolver va a tener que ver con lo que tú le has entregado. Ahora vamos hablando de la sintaxis
Tiene 4 parámetros que ustedes tienen que darle. Como leen ustedes ahí, tiene el valor buscado. Eso es lo que ustedes le van a entregar. Le tienes que entregar una matriz. Sobre eso tienes que darle el indicador de columna. Después tienes que darle, como leen ahí, esa palabra que dice rango. Valor buscado. El valor buscado es un dato que le das, que lo toma como referencia para darte un valor que será la respuesta. La matriz, pues es el concepto que en la anterior clase habíamos visto cuando habíamos creado acá vectores o matriz. Entonces eso nada más se entiende como que es el tema de la matriz. Crear previamente a la matriz para que se busque dentro de esta el valor a buscar. Después tenemos lo que es el indicador de columna, o también, si quieren entenderlo, número de columna. Este representa un número que indica el número de columna donde se encuentra la respuesta. Por último tenemos lo que es esto que dice rango. Me parece que es mejor trabajarlo con la palabra de búsqueda. Este valor que es el rango, como dice ahí, es una definición en la que te está dando dos posibilidades de hacer esta búsqueda, de esta respuesta. Tienes lo que es el caso verdadero y también tienes lo que es el caso del falso. El caso verdadero se refiere cuando estás realizando búsqueda exacta, o perdón, aproximada. En el caso del falso, realiza una búsqueda exacta. Estos son los valores entonces que es lo que te devuelve el tipo de búsqueda. Son dos que le tienes que dar. El ejemplo para que se entienda conceptualmente es esto, 4 parámetros que tienes que darle, un valor que se va a buscar en esta matriz. En base a este valor tienes que encontrar una respuesta, entonces tú le tienes que dar una
un valor de número de columna que se presenta, la columna donde se encuentra esa respuesta que estás buscando en esta matriz. ¿Y cómo quieres que te devuelva la respuesta? ¿Quieres que te devuelva de forma aproximada o quieres que te devuelva de forma exacta? Para eso utilizas esto, cualquiera de estas dos, dependiendo del caso. Ya, vayamos entonces haciendo el ejercicio. Que se entienda un poco mejor de qué trata esto. Recordando lo que ustedes y algunos de ustedes han realizado dentro de la práctica de los 4 ejercicios, quisiera consultarles quiénes manejan la función buscar B. Alcen su mano, por favor, esto con la finalidad de poder más o menos saber si ustedes o la gran mayoría o una gran minoría no conoce esta función. Así para no echar tanto en un ejemplo básico, sino tal vez algo un poco más avanzado. Yo recuerdo que habían compañeros que me presentaron su práctica y en el caso del primer ejercicio han utilizado la función buscar B. Algunos también han trabajado con la función índice. Entonces, existen compañeros que manejan estas funciones. Acá es la compañera Julia. Ya, veremos entonces esto. A ver, trabajamos con nombres. Salario. Una pequeña base de datos nada más. En lo que aquí vamos a trabajar con una tabla. Y en esa tabla vamos a hacer las búsquedas. Eso sí. Entonces a manejar esta tabla. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es devolver el salario de algún trabajador. Entonces tengo acá cualquiera de, bueno, tengo estas dos celdas y en estas voy a hacer la consulta. En acá voy a escribir un nombre y a su lado me tendría que devolver lo que es el salario de esa persona. Entonces escribo ahí el nombre, por ejemplo, María, y con eso tendría que devolverme el valor de 2.772. Esa es la idea. Entonces, con este ejemplo, si fuera así el caso de cualquiera de estos nombres que yo escriba, me tendría que devolver el salario que le corresponde. Entonces, esto es lo que estamos buscando y esto sería como la respuesta del ejercicio.
Esto sería la respuesta. Entonces, como vamos a obtener esta respuesta en base a este valor, esto de acá se estaría considerando como el valor a buscar. Ya hemos anotado en su concepto de uno de los parámetros de la función buscar b. El primero, valor buscado. Le doy este nombre para que la función utilice como valor a buscar y lo vaya buscando dentro de lo que es esta matriz. Si esta va a ser la matriz, tiene que cumplir ciertos requisitos. Acuérdense de esto. La matriz que utilices para hacer la búsqueda de este valor tiene que tener, sí o sí, una columna donde se encuentre este valor. Porque si no existe nombres en esta matriz, entonces directamente te va a salir un valor de tipo ref. Entonces, si tu matriz lo estás definiendo así en este rango, en la línea roja, entonces tu matriz está correctamente creada porque va a encontrar una columna donde va a poder buscar estos valores. En cambio, si tú defines tu matriz y solamente lo defines a partir de aquí, estaríamos buscando una matriz o este valor en una matriz donde no tiene esa información. Entonces, directamente te va a devolver ese error. O tal vez te puede devolver el de... No te va a devolver, te va a devolver este de acá, un tipo NA. Entonces, esa es la idea. Ahí está mi primer parámetro, el que es el valor a buscar. Después tengo el segundo parámetro, que sería la matriz donde va a buscar. Después, ¿qué me solicita la función? El indicador de columna. Como yo necesito el salario, a esta matriz que ustedes lo están viendo ahí, me tienen que dar una numeración de las columnas. Esta es la número 2, la número 3, la número 4. Entonces esta matriz tiene 4 columnas. Y recuerden que cuando la anterior clase habíamos hablado de lo que es el tema de la creación de vectores y matrices, nunca se debe de tomar en cuenta a lo que son los encabezados. Entonces, como estamos buscando lo que es el tema del salario, dentro de esta matriz, la columna salario se encuentra en la número 4. Entonces, tienen que ustedes darle como lo que es el parámetro del número de columna ese valor. Entonces, este se presentaría lo que es el número de columna. Y con eso ya están dándole todos los parámetros que necesita la función buscar B. Le están dando el valor a buscar. A ver, un momento, la pila de mi mouse está un poco desgastada. Voy a hacer el cambio de un momento, por favor.
Sí. Entonces, viendo los parámetros que ya tenemos definido, ahí está el valor a buscar. Tenemos la matriz. Tenemos después lo que es el número de columna. Y por último nos falta el cuarto parámetro. Entonces vamos con la numeración de los valores. El 4 se constituye en el tipo de búsqueda que vas a utilizar. Existen dos. El verdadero, que es similar a decir una búsqueda aproximada. Y el otro es el falso. Es como decir exacto. El tema del verdadero es como su nombre dice más o menos esto, algo que te va a devolver aproximado a lo que estás buscando. Por ejemplo, si nosotros estaríamos buscando ese valor que están viendo ahí, María, la idea es que la función va a agarrar ese parámetro, este valor, y lo va a ir buscando uno por uno en acá. Va a comparar con este, con ese, con ese. Y si tú le das el tipo de búsqueda aproximado, puede ocurrir de que lo compare este valor justo con este. Y obviamente te va a devolver ese valor, porque es el más aproximado a este valor. En cambio, si no existiese el valor de María, tal vez existe Marcos. Incluso, a ver, vamos a cambiar. Sí. Esta es la lógica en el tema de la búsqueda aproximada. Yo les pregunto a ustedes, entre lo que es María, el nombre de Mario y el nombre de Marta, ¿cuál de estos dos es el más cercano a María? Mario. Supongo que están pensando por el tema de las letras, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Aquí tiene la M, la A, la R y la I. No quiere decir Mario es más cercano a María por el tema de que está más arriba, ¿no? Ni tampoco más abajo. Sino es el tema de lo que es el tema de las letras. María, tengo Mario. Por otro lado tengo María. En el caso de la primera, tengo la M, la A, la R, la R. Hasta ahí llega la similitud. Entonces, este de acá es el más cercano a María. Lo que va a hacer entonces la función es agarrar como respuesta el valor del salario de Mario. Eso si es que le das la opción verdadero como cuarto parámetro. En cambio, si le das la opción falso, le vas a decir que te lo busque exacto. Exacto, no tiene que variar. Y en el caso de estos valores, si fuera así,
Entonces te va a dar un error directamente la función, porque no lo ha encontrado. No tiene por qué devolverte un salario. Entonces te va a devolver un error tal vez de tipo ND. Entonces así más o menos es la idea de esta función. Como es el primer ejemplo, en acá no puedo explicar algunas características que hay que notar. Porque esta función ha sido la segunda que ha aparecido dentro de las versiones que van cambiando con Excel. Porque en el tema de las funciones de búsqueda, la primera ha sido la función buscar. No conocía realmente la función 2007, les puedo mentir. Empezó yo a ver Excel con esta versión. Directamente he trabajado con la versión 2010. Y acá sí ya conocía la función buscar. Entonces, desde acá he empezado a conocer. Desconozco si la versión 2007 tendrá. No lo sé, no les puedo confirmar porque no lo uso, porque es una versión muy antigua. 2013, después de eso viene la 2016, sobre eso la 2019. Y no nos olvidemos que ya se ha liberado la versión 2021. Que según la página dice que para este mes de diciembre se va a oficializar. Ya va a ser oficial. En este momento solamente es versión prueba nomás. Pero lo interesante de esta versión es que se ha liberado la versión, la función buscar X. Esta es una función que es una combinación de estas dos. Cuando digo buscar, fíjense, tengo la H y tengo la B. La última, esta que estamos viendo, y hace búsquedas verticales, y ese B es por eso, vertical. En el caso de la H, es por horizontal. Entonces, cuando quieres hacer búsquedas horizontales, utilizas eso. Y cuando hacemos búsquedas verticales, utilizamos esta de acá. Pero cuando quiero hacer una búsqueda en ambos sentidos, tendría que trabajar con las dos al mismo tiempo, ¿no? Pero por eso se ha creado esta que es la buscar X, que es una combinación de los dos. Con esta puedes hacer búsquedas verticales o búsquedas horizontales. Entonces en esta versión se ha liberado ya esta función porque esta buscar X era para la versión 2000. Bueno, para el Office 365, que es con paga. Ahí nada más encontrabas que es la función buscar X. Pero por temas de promoción, por eso es que ya lo han dejado en la versión 2021. Esto se puede descargar, es gratuito, pueden hacerlo a prueba también ustedes, ¿no? Para que ya vayan viendo, digamos, cómo es este detalle del Office 2021. Ya, entonces con todo este embrollo resolveremos el ejercicio. Ya. En el caso de esto, necesitamos una lista de nombres. Entonces, para empezar, voy a crear lo siguiente. Como aquí tiene que ser una lista de solo los nombres, entonces voy a crearme primero este vector. Le voy a poner el nombre de nombres también. Esta reunión está siendo grabada. Después voy a crearme lo que es el tema del salario
conjuntamente con estos datos y esto va a ser mi matriz. Porque esta matriz es la que tiene que contener la respuesta, que sería el salario. Pero también tiene que contener este valor, porque la pregunta era, ¿no?, devolver el salario de algún trabajador. Entonces, en base a su nombre, puedo devolver, o tengo que devolver el salario. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a crear a esta matriz, donde tiene que contener el salario y tiene que contener el nombre. Entonces, creamos esta matriz con el nombre de trabajador. Se escribe nada más y Enter. Ahora tengo dos elementos. Tengo nombres, vector, y tengo trabajador, matriz. Entonces, a este vector lo voy a utilizar en acá. Recuerden que ustedes, cuando hemos aprendido las primeras veces las listas, habíamos trabajado con la opción lista y habíamos pintado todo eso. Pero ahora fíjense, he pintado y directamente me ha devuelto el nombre del vector. Porque Excel me está entendiendo qué es eso, ¿no? Entonces, tú tranquilamente ya no es necesario que pintes, podrías escribir directamente esta palabra. Excel va a entender que estás haciendo referencia a ese vector. Ya, entonces es otra manera. Y con eso ya está nuestra lista desplegable, donde nosotros vamos a obtener la lista de los ¿dónde hemos creado la lista? Volveremos a crear porque no parece que hemos hecho. Ya. Nombres. Y ahora sí. Entonces, en base a este nombre me tendría que devolver este salario. Entonces, vamos buscando este valor en esa matriz. Empiezo entonces con la función buscar B. Valor a buscar es este valor. Punto y coma. Después le tengo que dar la matriz. Ahora, como han podido ver, en acá yo tengo matrices, ¿no? Entonces yo puedo tener varias matrices y no voy a saber cuál voy a utilizar. Entonces, para ese detalle, también acostúmbrense a trabajar cuando manejan este tema de funciones de búsqueda. En esta parte donde te pide una matriz, trabajen con la tecla F3. Esta tecla, ¿qué es lo que hace? Te devuelve una ventana con la lista de matrices y vectores que tienes creado. Entonces, fíjense, voy a trabajar con F3 ahí y me devuelve esta ventanita. Y de ahí yo selecciono nada más cuál quiero usar. En este caso, trabajadores. Le doy clic y aceptar o doble clic. Ahora le doy el siguiente parámetro, que es el número de columna o indicador de columna, que es, ¿qué cosa? La columna donde se encuentra este resultado, los salarios. Esta es la columna 1, la columna número 2, la número 3, la número 4.
Como los salarios se encuentran en la columna número 4 de esta matriz, entonces eso es lo que debo de dar. La columna donde se encuentra este resultado. Y el siguiente valor, fíjense, me ha devuelto verdadero o falso. Haremos primero con el falso, que sea una coincidencia exacta. Damos clic. Poniendo igual. Esta es la función o la fórmula. Gabriel, para el primer caso ya está encontrando tu respuesta. Para el segundo también, ¿no? Y para el tercero lo propio, para el cuarto lo propio. Y con esta función estaríamos evitando hacer lo que me parecía largo, ¿no? ¿Se acuerdan de esto, no? Sí. Entonces ya evitamos hacer este tipo de estructuras, un sí dentro de otro sí. Entonces, a ver, ahora cambiaremos qué pasa cuando le ponemos el tipo de búsqueda verdadero. Si le pongo 1, es lo mismo que hacer verdadero. Si le pongo 0, es lo mismo que hacer falso. Es el cambio. Esto lo dejaremos con verdadero. O bien, os digo que es 1. Entonces, para el primer caso, Gabriel, fíjense cómo está haciendo ya de incoherencias. Con Gabriel tendré que devolverme este y me está devolviendo el valor de 2809, que sería el de Andrés. Entonces, esos son los pequeños detalles que hay que tomar en cuenta para lo que es el caso de falso o verdadero. Para Ana ha cambiado a 3161. En este caso ha coincidido. Para Pedro, con eso, ¿no? Entonces no es exacto. Entonces por eso es que acostúmbrense a trabajar con el tema del falso. Pero vamos a ver más adelante diferentes aspectos, ¿no? O sea, situaciones que la función buscar ve. Tienen que tomar en cuenta muchas condiciones. No es lo más directo la fórmula. Hay que saber en qué momento crear o usar la función buscar b, porque dependiendo de lo que estés buscando, por ejemplo, yo te puedo dar el caso de que me devuelvas el salario, pero con dos condiciones. En este caso solo era una, en base al nombre. Yo te puedo pedir que me devuelvas el salario en base al nombre y también en base a la cantidad de años trabajados, siempre y cuando sea mayor a 4. Entonces existen más condiciones, entonces eso hay que también conocer. Después el otro caso, cuando se trabaja con funciones del tipo buscar b, hay que saber manejar el tema de los comodines, porque esto es una buena praxis para poder realizar búsquedas con algunos criterios que son difíciles de hacerlo así directos. Y después el otro, hay que saber también hacer el tema de las búsquedas con tablas dinámicas. Entonces vamos a llevarnos bastantes clases en resolver esto. Y con eso estaríamos terminando recién la función buscar b. Y nos faltan otras funciones. A ver, iremos viendo cómo nos va en las siguientes clases con este detalle. Ya, no sé si tienen alguna consulta con este ejercicio. La grabación se ha detenido. Está todo claro.
como ya vamos a terminar el segundo bimestre, en el caso del primero D, la parte de cuenta, ¿en qué están? ¿En qué tema? Porque cuando estemos en el tercer bimestre, ustedes tienen que llevar Excel contable. Para hacer esto, primero tengo que saber que sepan Excel, ya que todo lo que vamos a ir viendo utilizando estas funciones va a ser directamente para lo que es hacer un balance de apertura, un libro diario, generar mayores, balance de comprobación de sumas y saldos, y ahí hacer asientos de ajuste, donde tienen que generar estado de resultados y el balance general. Así que esta pregunta, respóndame por favor, ¿en qué parte ya están? En la parte de conta. Acabamos el libro diario, licenciado. Libro ¿Qué tema, diario. qué tema les ha dicho? ¿Ustedes están haciendo comprobantes o están haciendo libros diarios? Comprobantes. Ya. Mejor, porque cuando estemos en el cuarto bimestre vamos a llevar los sistemas contables. Supongo que lo vamos a ver al CIRJAC. Espero que nos alcance el tiempo y sobre eso vamos a ver el e-contable. Son los más, no los más comunes, pero sí, digamos, la mayoría se basa en el e-contable, en el CIRJAC. También existe el JET, también existe el NIT. La verdad no lo conozco bien porque para mí personalmente me parece un poquito antiguo. Ya, viendo, yo creo que con este me voy a quedar al principio. Es el más comercial, me parece. También este es más sencillito, pero no tiene muchas opciones como este de acá, ya que este se divide en 4 módulos. Se divide en el inventario, fijos y también el de planillas. Por separado tiene los 4 programas y trabajando en lo que es máquinas. Con estas instalaciones podemos hacer una máquina en red o máquinas en red y podemos ir trabajando por separado. La misma máquina también se puede trabajar por separado. Por eso es que veo que es más interesante este, ¿no? En el caso de este no es integrado, directamente maneja lo que es el balance de apertura, registros contables, saca estados financieros, pero este también saca los estados financieros. Este tiene lo que es el balance de comprobación de sumas y saldos, tiene lo que es el estado de resultados, también saca lo que es el balance general. En el caso de este, hace el balance de comprobación de sumas y saldos. Después, lo interesante es que hace flujo de efectivo. Eso no lo van a llevar ustedes, lo van a llevar en intermedio al año. Pero en la vida contable ustedes tienen que saber el estado de resultados, balance general, flujo de efectivo, patrimonio, y notas a los estados financieros. Esto lo van a llevar en segundo año. Esto lo tienen que llevar aquí en primero. No creo que esté en primer año. Evolución del patrimonio lo van a llevar en cuenta intermedia también. Notas a los estados financieros en tercer año con la materia de análisis de estados financieros. Espero encontrarme con algunos de ustedes al año. Bueno, en tercer año, porque yo llevo la materia de gabinete contable. Acá pues es una segunda parte de esto, ¿no? Porque como ustedes ya van a tener conocimiento de esto, directamente estaríamos con los sistemas contables, pero estaríamos avanzando hasta acá. Y aquí estaríamos aumentando los sistemas de facilito.
que es la declaración del CB, libro de compras y ventas. También estaríamos manejando lo que es el tema de, bueno, por temas de tiempo, sí, ya que acá hay que declarar todos estos de aquí. Hay que declarar este. Hay que declarar este de acá. Hay que declarar este de acá. Hay que subirlo en otras palabras. Lo propio ocurre con este. Hay que subirlo este. También hay que subir este de acá. Todo esto hay que subir al CIAT. Ahora el detalle es que este programa del CIAT es de impuestos. Hay que descargarlo, instalarlo en su equipo. Y este tiene un plan de cuentas. Sí o sí, un plan de cuentas que en estas cuentas de las empresas comerciales ustedes tienen que cotejar con este plan de cuentas para poder subir esta información. Entonces hay bastante que trabajar, ¿no? Y aparte, estoy olvidando los anexos tributarios. El tema directamente de lo que es la parte tributaria de compras y ventas. Entonces, tercer año, si nos encontramos con este paralelo. Ya. Eso era más o menos la idea de la materia en los siguientes años. Ya, compañeros, ya se me acabó la hora, entonces mañana nos estaríamos encontrando con ustedes en el horario de clases. Ya, como va a ser 15 a 20 minutitos, vamos a hacer una media hora de avance y sobre eso ya nos preparamos directamente con el tema del examen. Ya, quedamos entonces, señores y jóvenes, el día de mañana es examen teórico y también analítico, no es práctico. Mucho diferencia en eso. Ya, buenas noches y nos encontramos el día de mañana.